Gálatas capítulo 2. Nuestro buen Dios, deseamos iniciar una nueva vida, morir al yo, a nuestras capacidades, a la vida antigua y permitir que tú puedas vivir en nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para meditar hoy en apartes del capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. A pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los tales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Dios no hace acepción de personas. A mí me había encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque temía a los de la circuncisión. Aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Empieza en el capítulo 2 un tema muy fuerte, lo que tiene que ver con la justificación por la fe. Debemos entender que a Pablo se le acusaba de enseñar a los gentiles que no era necesaria la circuncisión, y los judíos creían que era parte de la ley mosaica que debía cumplirse rigurosamente, y el que no fuera circuncidado no podía ser salvo. Entonces, en ese contexto, Pablo habla acerca de aquellos falsos hermanos que se introducían cuando estaban allí ellos listos para predicar y para hablar de la palabra. Se metían allí sin ser invitados, venían para tratar de escoger algo en contra de Pablo y de Bernabé. Pero Pablo dijo: yo no me asusté, yo seguí adelante porque el evangelio de la gracia debía quedar entre los hermanos de Galacia. Y dice: Dios no hace acepción de personas. Dios salva al que no es circuncidado como al que es circuncidado. Es más, él hace referencia como entre los apóstoles, Jacobo, Cefas y Juan, y luego Pablo y Bernabé se repartieron para unos ir a los gentiles, a los que no eran circuncidados, y predicarles el evangelio sin necesidad de que fueran circuncidados, y los otros iban a los de la circuncisión. A ambos se les iba a predicar el mismo evangelio. Pablo reprende fuertemente a Pedro porque actúa con hipocresía. Mientras que estaban ellos solos, comía con los incircuncisos, con los gentiles, pero tan pronto llegaron algunos cristianos que eran circuncidados, judíos, entonces Pedro una vez se apartó y empezó a actuar como los judíos.
Así que Pablo lo reprende y dice que esta es una hipocresía que no es correcta. ¿Cómo es posible, dice Pablo, si la ley no justifica a nadie? Es la fe de Jesucristo la que justifica. Y dice Pablo, nosotros mismos hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Y ahora Pablo dice, yo fui bautizado, yo ya morí. Y por eso él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que obra en mi vida. Es Cristo el que me da la transformación. Y esto lo hago al vivir por la fe del Hijo de Dios, porque Él murió por mí, Él me amó, Él entregó su vida por mí. Y esto es lo que le motiva a Pablo a vivir una vida centrada en Cristo Jesús. Estimado amigo, tal vez tú dices, yo no tengo el problema de la circuncisión o de la incircuncisión, pero tal vez tú estás sometido a ciertas reglas, ciertas normas que para ti son fundamentales y crees que sin ellas no puedes ser salvo. Hay algunos principios que no se pueden cambiar, pero algunas normas son secundarias. Y aquí el apóstol Pablo hablaba acerca de la circuncisión como algo secundario. Y dice, ni siquiera los que obedecen la ley pueden llegar a ser salvos. Y esto debe quedar claro en nosotros. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Y no debemos vivir de acuerdo a nuestras capacidades para guardar o obedecer, sino debemos morir al yo y permitir que Cristo sea el que viva en nosotros y nos guíe, sea Él el que nos transforme, sea Él que nos lleve paso a paso hasta alcanzar la salvación. Que hoy tu deseo sea empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Morir a tu yo, a tu ego, a tus capacidades y permitir que Cristo viva en tu vida. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.